No todo lo que has escuchado sobre la naturaleza es cierto. Algunos mitos han circulado durante años, repitiéndose tantas veces que parecen verdad. Pero hoy vamos a romper esas ideas equivocadas con hechos reales. Aquí tienes 20 mitos sobre la naturaleza que han engañado a muchos, pero que no tienen ninguna base científica. Número 1. Los murciélagos son ciegos. Aunque dependen de la ecolocalización para moverse en la oscuridad, tienen ojos funcionales y pueden ver, aunque su visión no es excelente. De hecho, algunas especies tienen una visión adaptada para la luz tenue. Número 2. Las avestruces esconden la cabeza bajo tierra. Este mito proviene de una observación errónea. Las avestruces bajan la cabeza para buscar comida o acomodar sus huevos, pero no la esconden para evitar el peligro. Si realmente hicieran esto, no podrían escapar de los depredadores de su entorno. Número 3. Los girasoles siempre miran al sol. Estos, solo siguen el sol mientras están creciendo. Una vez que maduran, permanecen orientados hacia el este, lo que les ayuda a atraer más polinizadores y maximizar la absorción de luz. Número 4. Las gaviotas solo viven cerca del mar. Aunque son comunes en zonas costeras, también pueden vivir en ciudades del interior si hay fuentes de agua cercanas. Se han adaptado muy bien a la vida urbana, donde encuentran alimento fácilmente. Número 5. Las plantas carnívoras pueden comer humanos. Aunque pueden atrapar insectos y pequeños animales, no tienen la capacidad de digerir algo tan grande como un humano. Su sistema digestivo está diseñado para presas diminutas y solo aprovechan los nutrientes disueltos. Número 6. El hombre desciende directamente del mono. Los humanos no descendemos de los monos actuales, sino que compartimos un ancestro común con ellos. La evolución humana es un proceso complejo con muchas ramas, donde diferentes especies han surgido y desaparecido. Cada primate siguió su propio camino evolutivo, dando lugar a la diversidad que vemos hoy. Número 7. Las moscas solo viven unos días. Algunas especies pueden vivir semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones ambientales. Su longevidad depende de factores como temperatura, alimentación y depredadores. Número 8. Las hormigas no tienen alas. Algunas sí tienen alas, especialmente los machos y las reinas durante la temporada de apareamiento. Además, estas hormigas voladoras son clave en la dispersión y fundación de nuevas colonias, lo cual es un factor importante para el medio ambiente. Número 9. Los peces dorados tienen una memoria de solo 3 segundos. Algunos estudios han demostrado que pueden recordar cosas durante meses e incluso aprender rutinas. Pueden llegar a reconocer a sus dueños y responder a estímulos de entrenamientos. Número 10. Los camaleones cambian de color para camuflarse. En realidad, los camaleones lo hacen para regular su temperatura y comunicarse con otros de su misma especie. Sus cambios de color reflejan su estado de ánimo, salud y entorno inmediato. Número 11. Los lobos aúllan solo cuando hay luna llena. Aúllan para comunicarse con su manada, sin importar la fase lunar. El mito surge porque los lobos suelen aullar más durante la noche, cuando la luna es visible, ya que hay menos ruido ambiental y su llamada puede viajar más lejos. Número 12. Las serpientes hipnotizan a sus presas. No tienen poderes hipnóticos, pero pueden observar fijamente antes de atacar. Este comportamiento es una estrategia para calcular el momento exacto de embestida, ya que les permite analizar los movimientos de su presa y anticipar cualquier reacción. Número 13. Los tiburones nunca duermen. Aunque no duermen como los mamíferos, algunas especies descansan moviéndose lentamente o deteniéndose en corrientes de agua.
su actividad cerebral tiene ciclos de descanso que les permiten recuperarse, lo que les ayuda a mantener funciones vitales sin quedar completamente inmóviles y vulnerables. Número 14. Las arañas son agresivas con los humanos. La mayoría son inofensivas y solo muerden en defensa propia. Su primera reacción suele ser huir antes que atacar, ya que prefieren evitar el conflicto y conservar energía para situaciones realmente necesarias. Número 15. Los cocodrilos lloran cuando comen. No es del todo cierto, porque no lloran por tristeza, sino por una reacción fisiológica que produce lágrimas al masticar. Esto sucede porque la presión en su mandíbula comprime los conductos lacrimales, estimulando la secreción de lágrimas de manera involuntaria. Número 16. Las ranas solo viven en el agua. Muchas especies pasan tiempo en tierra y solo vuelven al agua para reproducirse. Hay ranas completamente terrestres que incluso habitan en zonas áridas, adaptándose a condiciones extremas mediante mecanismos como la absorción de humedad a través de su piel o la excavación de refugios subterráneos para conservar agua. Número 17. Los pingüinos solo viven en el frío. Algunas especies, como el pingüino de Galápagos, han logrado sobrevivir en climas templados, lejos de los ambientes gélidos típicos de otros pingüinos. Se han adaptado a aguas cálidas mediante eficientes mecanismos de regulación térmica, como la disipación del calor a través de sus aletas y la búsqueda de sombra en las horas más calurosas del día. Número 18. Las estrellas de mar pueden caminar. En realidad, estas no pueden caminar como tal. Se mueven mediante pequeños tubos en sus brazos, pero no caminan como los vertebrados. Su movimiento es lento pero efectivo, gracias a un sistema hidráulico interno que les permite extender y contraer sus extremidades con precisión. Número 19. Las mariposas solo viven un día. Algunas especies pueden vivir semanas o incluso meses en estado de hibernación. Su longevidad varía dependiendo de la especie y las condiciones ambientales, ya que factores como la temperatura y la disponibilidad de alimento pueden influir en la duración de su letargo. Número 20. Los elefantes tienen miedo a los ratones. No hay evidencia de que les teman, aunque pueden reaccionar a movimientos rápidos por sorpresa. Lo que realmente les preocupa son los depredadores grandes y los cambios en su entorno, ya que estos pueden representar una amenaza real para su seguridad y la de su manada. Ahora que ya conoces la verdad detrás de estos mitos, cuéntanos, ¿cuántos de estos te creías antes de ver el vídeo? Déjanos tu comentario, dale like y apóyanos con tu suscripción.